¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos un tema que para poderlo hacer fácil, invité y tuve el gusto de que nos aceptara a la gran doctora Verónica Ortiz. ¿Cómo está? Muchas gracias, maestro. Muy bien y además, al contrario, un privilegio platicar con usted Una siempre, persona sí. con una gran capacidad. Ella me va a ayudar a adelgazar la sabiduría para convertirla en una buena conversación y que podamos entender el papel de las mujeres en algo que siempre nos ha dado miedo, doctor, la palabra economía. Sí. Fíjese que tengo entendido que la palabra economía viene por ahí de el dinero de la casa. Exacto. El dinero de la casa, la economía familiar, la administración familiar siempre ha sido tradicionalmente el valor de una mujer. Cómo esa mujer decide, con algo que yo recuerdo la última vez que platicamos, un liderazgo femenino que no minimiza ningún problema. Esa Exacto. frase suya, Sí. yo me la llevé y Sí. me parece una idea formidable. Ahora, en el 44, 1944, en el siglo En el siglo XX, pasado. aparecen siglas, FMI, Fondo Monetario, aparece el Banco Mundial. Sí. Eran grandes instituciones hechas con el fin de provocar bonanza económica. Ahora las condiciones económicas ya no son solamente cooperación económica y de desarrollo, hay muchos problemas por resolver. En este momento, las instituciones poderosas económicas están respondiendo a cosas. Ya no es el mundo masculino lleno de cosas obscuras. El señor Strauss-Kahn, ¿se acuerda? Sí, Que claro. tuvo una historia terrible. Terrible. Entonces uno relacionaba ese mundo de poder con la parte oscura masculina de este mundo como hecho de valores encontrados, que uno aseguraba que ahí estaba Gomorra, aparte de la riqueza. Exacto. Ahora, en el siglo XXI, 3 mujeres encabezan 3 instituciones, pero son 3 boomers, señora. Así es. Son 3 mujeres de mi edad. Una tiene 65, otra tiene 66, otra tiene creo que 64. Entonces yo tengo 66, soy bueno, boomer. sí. Llegaron ellas con experiencia, con un sentido de cambio, pero sobre todo tratando de manejar diferencias con su mundo anterior. Estamos hablando primero hablemos de la francesa. Christine Un Lagarde, símbolo, sí. señora. Sí, sin duda. Y me gusta mucho la manera en que introdujo el tema, maestro. Porque si hay pocas mujeres en el ámbito político, todavía hay menos mujeres en el ámbito justamente económico, Claro, sí. financiero, comercial, Claro. sobre todo a nivel global. Entonces, de ahí la importancia, creo yo, de destacar justo estos liderazgos femeninos que han sido, como usted siempre lo dice, también pueden ser negativos o positivos, pero en el caso que nos ocupa me parece que han sido muy positivos. Y efectivamente, Christine Lagarde, que es una abogada y economista francesa, que viene de una formación muy cosmopolita, ella viene de la clase media alta francesa, tuvo acceso también a estudiar en Estados Unidos, es una mujer sumamente preparada y con esta determinación ella fue, además de ocupar cargos públicos en Francia, después fue presidenta de una gran despacho de abogados internacionales, Baker McKenzie, fue la hasta el primera nombre mujer, suena Baker McKenzie. estrepitoso. Así de mucho peso, es la firma, una de las firmas globales más importantes de abogados. Ella fue la primera mujer en dirigirla, entonces ya trae un bagaje importante. Ha sido la primera en varias cosas. Exactamente, a la primera efectivamente en varias cosas, como esa y como ser la primera mujer que llega al Fondo Monetario Internacional, es decir, a dirigir este organismo internacional. Y después de ese, su cargo actual ahora es la que dirige el Banco Central Europeo, es decir, como el Banco de México, pero para la Unión Europea. Entonces trae una trayectoria de una solidez y sobre todo de este liderazgo. Ella habla de características del liderazgo de las mujeres en términos de que se necesita mucho valor, o sea, mucha determinación, pero también mucha generosidad, mucha empatía, ¿no? Que son como las características de este liderazgo, y mucha resiliencia, que es esta palabra que ahora hemos usado, pero que creo que aplica mucho sobre todo para el desarrollo de las carreras de mujeres, sobre todo en ambientes que tradicionalmente se pensaban vedados, ¿no? O vetados para la participación femenina, o como usted decía, como que se consideraban toda esta parte de
de las finanzas y de Wall Street y de las finanzas incluso internacionales, se consideraba como un espacio muy masculino, un bastión masculino. Pero ella tiene que ver mucho con esto que fue como foco de discusión en la década pasada, los préstamos a Grecia, el préstamo, los préstamos a Portugal, todo lo que necesitaba esta Unión Europea para tener un desarrollo. Pero usted dijo una idea que yo tenía y es cosmopolita. Al fin de cuentas es profundamente francesa. Sí, claro. En su porte, en su presencia, en su lenguaje, en su capacidad de debate y de discutir. Los franceses en ese sentido han hecho de la palabra y de inteligencia una forma de dialogación. Existe otra persona que no tiene este cosmopolitismo francés. Es una señora búlgara que tiene un nombrezazo, Kristalina. Kristalina, o sea, Georgieva, Kristalina Georgieva. Es búlgara. Sí. Y yo solamente le quiero comentar, hace muchos años conozco a 3 personas que llegaron de Bulgaria y las 3 personas hablaban de que a ellos les costó mucho trabajo entender la manera en que se entretenían los niños en México, con las caricaturas que venían directamente de la cosmogonía de Walt Disney. Sí. Y ellos decían, nosotros vimos todas esas historias, pero tenían otros finales. Eran otros mundos. O sea, nosotros revisamos los mismos cuentos, pero contados de otra manera, porque aquellos cuentos no estaban pasados por lo descafeinado que hacen ellos para la industria. O el edulcorado, ¿no? Exactamente, para hacerlo más ligero. Ahora, ¿por qué decían ellos? Es que tuvimos que aprender a vivir cuando entramos a este mundo occidental, decían. La Georgieva viene del mundo soviético, de un país pisoteado, oprimido por el líder único, el que decide cuál que es la verdad, donde las cosas se empiezan a enrarecer, donde ya la gente no puede hablar, donde el miedo se presenta. De ahí sale Kristalina. Entonces, creo que la señora Georgieva, las ideas que ahora tiene en el Fondo Monetario, porque es la sucesora, son distintas a las ideas de la Lagarde, ¿no? Pero curiosamente hay otro énfasis, quizá que venga con otra idea, que en Occidente ha sido menor, y no hay que olvidar que digamos, en la Europa soviética, ahí sí las mujeres, ahí sí había mucha más fuerza, por ejemplo, laboral de las mujeres. Entonces, en ese sentido, vienen muchas de estas líderes que han estado acostumbradas a trabajar a la par, justamente que los hombres. Es una diferente dinámica, pero al mismo tiempo, no al ser totalmente, digamos, reconocidas en grandes niveles, sí a proporcionar una fuerza laboral, era una fuerza productiva muy fuerte, pero no en niveles destacados, en donde ya evidentemente eso era un terreno vedado nuevamente, un bastión masculino. El Politburó era para hombres que se sentaban con Stalin a ser insultados por él y a ser humillados por él. No, totalmente. Y además viene de justamente esta cultura opuesta a los organismos internacionales, como usted decía, todos estos que se fueron fundando a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y para darle no solo, es decir, así como las Naciones Unidas u otros organismos que le trataban de dar una cohesión política, pues había organismos que trataban de darle esta solidez financiera, económica, viabilidad finalmente al orden de la posguerra, entre ellos justamente el Fondo Monetario, y justamente Kristalina Georgieva, o Georgieva como se llama, viene a ser la segunda mujer en el Fondo Monetario Internacional, es decir, a la salida de Lagarde. Hay un proceso de igualdad, de otras cosas. De otras cosas, pero al mismo tiempo hay esta visión de que no solo se trata de mantener como esta estabilidad financiera, sino también de esta idea de ser como organismos mucho más incluyentes, de darle la posibilidad justamente a mujeres en muchos de los ámbitos financieros. Desarrollo e igualdad. Desarrollo, exactamente, e igualdad. Que esas eran ideas de alguien que es totalmente diferente a la Lagarde en ese sentido. Totalmente, con una historia totalmente fíjese que distinta. es algo que me llamó mucho la atención.
se va, estudia en grandes universidades, Sí, también. pero regresa a Bulgaria. Sí, regresa. O sea, y no también es funcionaria, abandona exacto. su país, sino No, regresa exacto. aún con todo este proceso, Así es. atrás, encima, todavía no ha caído la cortina de hierro Así y, es. y cuando cae tarda mucho tiempo. Ella regresa a Bulgaria, Así o sea, es. sabe que tiene un compromiso con su país y Sí. eso es interesante. Efectivamente, ella volvió, tuvo cargos importantes, digamos, para el gobierno búlgaro y finalmente regresa nuevamente a Estados Unidos en este caso y después se alista, digamos, para el relevo. Incluso ella sonaba para dirigir el propio Banco Mundial. Al final no fue ella, fue otro hombre, por cierto, ¿no? Asiático el que dirigió el Banco Cuando hay Mundial. política, nada es seguro, maestra. Claro, exactamente, porque hay otro tipo de decisiones que respaldan eso, pero cuando se da digamos, el cambio de Christine Lagarde, que va entonces al Banco Central Europeo, se abre la posibilidad y designan entonces a Kristalina Ahora, Georgieva, la segunda mujer. Deseando que nos queda poco tiempo, Sí. porque con usted el tiempo se va muy rápido, No, al señora. contrario. Esta mujer de Nigeria, Exacto, la que tercera. es la tercera, ella viene de linaje, viene de riqueza, de una familia real. O sea, ella tiene un linaje. Ella estudia en Harvard, Sí. creo que estudia en MIT. En MIT. O sea, todos estos nombres que son pomposos y que la gente busca, ¿sí? Para asegurar que tienen una gran capacidad. Yo pienso que lo importante no solamente es eso, sino la relación de conceptos que hagas con ese conocimiento. Claro. Esta mujer llega y también busca promover cambios. Exacto. O sea, es alguien que le interesa incidir, no nada más el nombramiento. Así ¿no? es. No, y que no nada más van por ellas, y esta particularidad de esta mujer de nombre casi impronunciable, ¿no? Esta nigeriana, Ngozi Okonjo. Okonjo, me quedo con Ngozi Okonjo, exactamente. Es una mujer que precisamente al venir justamente de la realeza, o sea, del estrato muy alto de Nigeria, tuvo por eso como la oportunidad de desarrollarse y de educarse en Estados Unidos y en las universidades de primer nivel, también de trabajar en el Banco Mundial. Pero creo que esas son exactamente las características, como usted dice. No solo llegan por ellas, sino que entonces empiezan a generar esta transformación en los lugares en donde están. Ella también regresó a Nigeria, también incluso fue secretaria, digamos, de Relaciones Exteriores, canciller de Nigeria, también de Finanzas, efectivamente, y después viene de ser apenas en 2019 nombrada la primera mujer titular de la Organización Mundial de Comercio. Le va como en feria con el animal de Trump. Claro, por supuesto. Le llueve, le meten una golpiza política para que no quedara, ¿sí me explico? Sí, sobre todo, no solo la bloquearon para que no llegara, sino ya una vez que llegó y Trump amenazaba con que no le iban a reconocer y con que ya ve todos estos temas de que se salían de la Organización Mundial del Comercio, bueno, todo eso. Finalmente, ¿no? Ya las aguas tomaron su curso con la elección de Joe Biden y se le dio, digamos, posesión a ella dentro de la Organización Mundial de Comercio, y lo que ella dice es: las mujeres llegamos, hay que saber escuchar y apoyar a todas las otras mujeres que vienen también detrás, ¿no? Entonces, estos liderazgos transformadores, incluyentes, me parece que son un gran aliciente para este siglo XXI, para la humanidad. Muchísimas gracias. Solamente quiero decir, es importantísimo las últimas palabras que acaba de mencionar. Si algo necesita tener un líder, es capacidad de escuchar. Escuchar es tener sensibilidad, escuchar es entender, escuchar es darle relevancia al otro. Estas líderes mujeres nos han enseñado lo que es exponerse con su bagaje de conocimiento y sufrir las consecuencias y resistir los ataques, las consecuencias del ataque, solamente con resultados y logros, jamás con una psicología defensiva, que es cuando el líder llega a la psicología defensiva, el desastre está muy cercano, no solamente para la sociedad, sino para el ser humano que lleva esa psicología defensiva. Es un nuevo tipo de liderazgo y qué maravilla hablar con usted sobre eso. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un gusto siempre. Y aquí nos veremos la siguiente semana en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.